Bueno, además que Dios le bendiga es mi deseo en esta mañana, ¿no? Y esto, vamos a estar en el libro primer libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 22. El hermano Julio el domingo pasado estuvo tratando el capítulo 21. Lo puse de esta manera intencionalmente, ¿no? ¿Sabes? Cuando hay un pintor que no sabe, son las artes abstractas, ¿no? Que no, a veces no entendemos todas las líneas y todo lo que hace el pintor, pero el pintor, cuando le preguntamos qué quiso explicar él o quiso expresar con un trazo, tú no lo ves, pero esto le explica lo que quiere decir, ¿no? No es tanta ahí podemos leer claramente, pero sí lo que quiero dar a mostrar con esto es que vivimos en un mundo, mis hermanos, que no es ese mundo color de rosa que tristemente a veces las mismas iglesias han enseñado, ni el mundo, o sea, que cuando llega, ¿me entiende? O está viviendo bien, que tiene todo lo necesario como ser humano para vivir, cree que el mundo está bien. Aunque lo demás se caiga alrededor, pues él está bien y está viviendo como ese mundo color de rosa. Y eso es lo que quiero que entendamos, que nosotros no estamos viviendo en un mundo color de rosa y que como creyentes, ya vimos, ¿verdad?, la vida de David, estamos viendo cómo va esa transición, ¿me entiendes? De David en su vida para luego llegar, cómo llegó a ser rey y cómo él pues nos está mostrando de una manera la imperfección, pero nos está mostrando a un rey que un día vendrá, que ya conocemos la historia, que sería perfecto y que sería el cordero que inmolado, el cual daría salvación a su pueblo, ¿no? No así ellos, pues vemos en todos los libros de los jueces, hemos estado tocando cómo Dios llamó jueces a estos hombres que Dios usó para liberar a la nación de Israel, pero vemos también que eran hombres imperfectos, hombres que eran seres humanos sometidos a todo padecimiento humano como nosotros. O sea, a veces lo llaman los héroes por sus acciones, pero eran hombres común y corriente como tú y yo, mis hermanos. Y esta historia, como la misma palabra nos enseña, eso es una muestra para que nosotros podamos mirarnos en ese espejo y analizar cómo debe ser nuestra vida a la luz de su palabra en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero sí quiero que tengamos presente esto. No vamos nunca, mientras estemos en la carne, a vivir en un mundo color de rosa, pero sí en un mundo en victoria cuando nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad?, que es nuestro ayudador, que es nuestro defensor, que es nuestro Dios y que es perfecto en todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Así que quiero que tengan eso en su mente, pero sí quiero leer este pasaje del libro, pues Santiago, el capítulo 1 que dice, lo hemos mencionado, dice que lo conocen. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Es como primero 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Como la escritura nos van a equipar, nos van a preparar para que podamos ser perfectos en cuanto a lo que vamos a hacer. A Josué Dios le habló, dice, la única manera de que tú puedas vivir una vida en victoria, nunca se aparte de ti, dice el versículo 8, el capítulo 1 de Josué, este libro de la ley, sino que en ello que meditarás de día y de noche, para que entonces todo lo que haga que prospere y todo lo que te salga bien. No hay manera de que nuestras vidas salga bien si está fuera de la dirección de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que es importante tener en esto, pero esto para que vean que ahí vivimos nosotros, mis hermanos, en un mundo que aparentemente está bien color de rosa, pero solamente ese mundo puede ser en victoria y con claridad a través de las Escrituras, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que vamos a estar pues entrando en el pasaje y el domingo pasado nuestro hermano Julio, ¿verdad?, nos habló sobre David, cómo este hombre, ¿verdad?, de Dios, porque es un hombre de Dios independientemente de sus cuestiones, se valió de las mentiras para podernos salir de ese aprieto en el cual estaba la persecución de Saúl. Imaginemos, por ejemplo, vamos allá cuando todavía Saúl estaba detrás de las ovejas, como él, un pastor, esa era su vida, o sea, él defendía a las ovejas cuando estaban en peligro, y el Señor en su gran soberanía y propósito quiso llamar. Recordemos que el pueblo había elegido a un rey. ¿Cuál fue el rey? Saúl.
no solamente esto, sino que Dios les habló al pueblo y le dijo cómo iba a ser este rey, que no era un rey conforme, ¿me entiende?, al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. ¿Y qué es lo que iba el pueblo a hacer? ¿Cómo él iba a actuar? Y aún así el pueblo que dijo, no importa, queremos un rey igual que las demás naciones, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la historia, cómo Saúl, ¿me entiende?, comenzó a accionar, digamos, en todas estas clases que hemos dado, cómo realmente vamos viendo de que todas las cosas que Saúl va haciendo que no le dan la gloria a Dios. Y que el pueblo comienza a sentir el impacto de sus acciones como rey. Ahora vemos que este hombre, cuando ya es quitado, o sea, cuando Dios elige, le habla a Samuel y dice, yo he elegido un hombre ahora conforme a mi corazón. Porque el corazón de Dios es perfecto. Y cuando Dios elige algo, tiene un propósito. Independientemente de la vasija que Dios vaya a usar, Dios va a hacer que en esa vasija que no es perfecta, Dios se glorifique. Porque su palabra dice que del mundo escogió a lo menospreciado, a lo no útil, a lo débil, para que en ese hombre imperfecto se pudiera ver que la gracia, se pudiera ver la soberanía, se pudiera ver que el poder de Dios a través de esa persona. Entonces David es elegido por Dios, Samuel va, lo unge y ahí comienza ahora la vida, ¿no?, de David. Vemos la historia de cuando el pueblo estaba frente a los filisteos, viene Goliat, y el pueblo, el ejército con Saúl, todos tenían miedo, y vemos a este hombre que llega allí a llevarle la comida a sus hermanos, pero ve que Goliat, este gigante, está blasfemando del pueblo de Dios, y vemos como dijo que en Dios él daría la victoria, parafraseando, ¿no? Y como él con su onda mata al gigante, cae, y se cumple la mente de que él venció a aquel gigante, que era decir, el muro, ¿no?, inquebrantable, el muro de que, ¿cómo vamos?, decía quizá en la mente la nación de Israel, ¿cómo vamos a vencer a este hombre? Y así pasaron días en eso, y nadie se atrevía a dar un paso, ¿no? Y David en el Señor pues dio el paso y tuvo la victoria. Imagínense, este hombre comenzó a pasar de un simple, por decirlo, pastor, a un hombre, un héroe, como hablamos los seres humanos, un hombre que le dio la victoria en Dios a la nación de Israel, un hombre que ahora, como decir, andaba aquí, lo tenían elevado. De ahí pues la promesa de Saúl fue que si alguien se vencía al gigante, que le daría que la esposa, su hija. Pues ahora entra a ser parte este pastor del palacio del rey con la hija, vivir buena vida. Saúl comenzó, cuando ya Dios lo desecha, comenzó a tener problemas, que un espíritu le visitaba y lo atormentaba, y cómo pues entra David en acción, comienza con el arpa, y cómo se sentía bien y demás. Comenzó, ¿me entiende?, David en su gesta a tomar renombre, y cómo comenzó esto a traer un celo de Saúl, y comenzó Saúl ahora a perseguir. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo sus propios intereses. No puedo dejar que mi reino, ¿me entiende?, caiga en manos de este hombre. Este hombre ahora, ya el pueblo, la vista ya no está en mí como rey, sino se ha puesto sobre este hombre David. Y ahí comienza toda la historia. Ahí viene la persecución, donde nuestro hermano Julio decía, nos habló el domingo, y cómo él huye y usa mentiras para poder, ¿me entiende?, ir moviéndose en todo ahora de un hombre que estaba en una cima, ahora es un fugitivo, un hombre que lo están persiguiendo, un hombre que está ahora huyendo, un hombre que cuando llega allí frente a Abimelech, buscando, o sea, muerto de hambre, le dan los panes de la propiciación, panes que solamente eran para los sacerdotes. Pues en el momento estaban sacando, porque siempre lo cambiaban, pero esos panes significaban que la presencia, o sea, eso se comía en la presencia de Dios solamente, eso no se comía afuera, se comía en la presencia de Dios. Y también pues le pide el arma, y le da, no, la única arma que tenemos, me meten en una iglesia con armas. Eso es un ejército, pero estaba, ¿me entiendes?, estaba esta espada de Goliat, que él había agarrado para cortarle la cabeza. Algunos estudios dicen, bueno, Dios estaría tratando en estos momentos con David, porque al hecho de comerse los panes, David sabía qué eran esos panes, para qué se usaban. Era que eso era que está en la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando él agarra la espada, tiene que haberse acordado de que con esa espada él venció a Goliat.
para como un llamado, ¿no? A reflexionar. Pero mis hermanos, vemos que eso no está pasando. ¿Por qué? Porque creo que pudiéramos hacer la pregunta, ¿no? De cómo pudiéramos nosotros relacionarnos con eso. O sea, no sé si hemos estado, quizás no en esta historia de David, pero sí hemos tenido momentos difíciles en la vida donde nos cuesta, ¿ves? A veces enfocarnos en que Dios es la salida para nuestros problemas. Los problemas nunca se van a quitar. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña, de hecho, uno de los pasajes que leamos ahorita, a ver si aquí dice, a ver cuál pasaje es de esta acá. Estas cosas he hablado para que en mí, de Jesús, tenga que paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ese mundo. Ese mundo que nos rodea, Jesús, mis hermanos, pues lo venció. Y nos está diciendo Jesús, ahí no está hablando, Jesús no está hablando de que eso que nos puede traer esos grandes problemas como el de David, la única solución que hay es en Dios. ¿Por qué? Porque Dios da una salida. Y la Biblia en el Nuevo Testamento hay pasajes que nos muestran, ¿me entiendes? De que dice, ninguno diga que me ha sobrevenido ninguna carga que sea sobrehumana, pero fiel es Dios. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Lo que viene a su vida es soportable. Aunque nuestra mente no es capaz de analizarlo en ese momento, sepan mis hermanos que los problemas que usted enfrenta y que yo enfrento son problemas que son soportables. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que usted y yo no podamos soportar. Porque el propósito de Dios con esa tentación, ¿cuál es? Que tú le des la gloria a Él. Y Dios no va a permitir que una tentación venga a vencerte. ¿Por qué? Porque Él ha prometido darte una salida. Pero cuando hay una salida, cuando tú y yo que dependemos de Dios, cuando buscamos de Dios. En este caso, David, me imagino, ya hemos escuchado la historia de David. ¿En qué estado depresivo estaría David? ¿Cómo estaría su mente maquinando tantas cosas? Que ni los panes, lo único que le sirvió fue para llenarse el estómago. Él no se acuerda ni que eran para la presencia, pienso yo, especulando un poco, ni que la espada, ¿me entiendes? Que él había, porque cuando uno ve algo, humanamente uno dice, oh, esto, me recuerdo esto, cuando yo recibí este regalo que me dio mi esposa en un tal día, ¿no? Cuando es algo que te impacta en tu vida y tú lo ves y te dices, wow, quisiera estar en esos momentos cuando me dieron esto, ¿no? Pero David, nada, ¿qué hizo? Fíjense hasta dónde está David, que David se fue para dónde, mis hermanos. Pero no estaban los filisteos, un hombre que ya lo conocía. De hecho, en su mente analizó que fíjense cómo estaba tan turbado David que se fue de los filisteos huyendo de Saúl y se metió en la boca de los lobos. De tal manera, como habló nuestro hermano Julio el domingo pasado, que tuvo que hacerse ¿qué? El loco. Dejarse correr bababa por toda como si fuera un ente escribiendo cosas como un tipo desahuciado de los nervios. Y cuando escuchó la opinión, no es este tipo no es el que, ¿me entiende? Mató a Goliat, y este no es ya de David, que dice que Saúl mató a sus miles y a sus 10,000. Cuando ahí reaccionó y dice, ¿dónde me he metido yo? Y sale huyendo y llega a ¿dónde ahora? A la cueva de Adulam. Así que él buscó refugio en esta cueva, la cueva de Adulam. Y mis hermanos, pues vamos a leer el pasaje para tenernos esa idea ahora completa. Es un pasaje que tiene 23 versículos, pero uno que pueda leer 12 o 11 y el otro de los 12, o 12 y el otro hermano, dos hermanos voluntarios para leer ese pasaje. O 12, 1 o 11 o 11 o 12, cualquiera. Son 23 versículos. Por favor. Voz de mando, voz fuerte. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte.
Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ajet. Oyó Saúl que se sabía de David y los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por los sacerdotes de Ahimelech, hijo de Ahitob, por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron a él, al rey. ¿Otro hermano o hermana? Okay. Y Saúl dijo: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y éste respondió: aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl: ¿Por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? Ahimelech respondió al rey: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey y jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo, no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando Doeg el edomita estaba aquí, de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Bueno, ¿verdad? Y pues es la historia pues que vamos a estar hoy pues tratando. Y quiero comenzar esto yéndose. Luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. O sea, ¿de dónde? Bueno, tenemos que ver el pasaje anterior que estaba tratando nuestro hermano Julio. Salió ahí de los filisteos cuando él estaba ahí en Gad, que dijo: pues estos hombres ya me conocen, lo único que tuvo que hacer era hacerse loco para que le apartaran la vista, ¿no? Y vemos como el rey, ¿me entiendes? Dice: hacerte una, allá en Cuba le dicen a la casa de los locos, jagua, le dicen, ¿no? Mazorra, diría que es un tiempo, o sea, este es un hospital de locos para que tú me estés trayendo aquí a un loco, ¿no? Que era hacer ese el hombre no, no puede ser. O sea, la mente humana dice: no puede ser que un hombre, ¿me entiende? Como con ese calibre, la historia que hemos escuchado, eso, a lo mejor se parece. O sea, hoy en día tenemos, ¿me entiendes? Nosotros decimos: bueno, cada tema un parecido. Yo recuerdo una vez en mi país que un hombre fue a matarme.
Y menos mal que andaba con unos amigos míos, cuando aquel no era cristiano, en una fiesta, y en un segundo piso del lugar, y aquel hombre vino arriba de mí, ¿me entiendes? Y yo lo perdí, que ¿cuál es el problema? ¿No? Y no, como tú sabes lo que tú hiciste, aquello, que tú estás hablando, y los amigos míos escucharon y se acercaron allá, y como estaba entre luz, y mira bien la cara. Dice, bueno, se parece, pero oye, tú eres la misma cara. Y digo, ¿dónde vive ese hombre? Para yo conocerlo, porque... Y efectivamente vivía como a unos 15, en la caoba, como unos 15 kilómetros más de donde vivía yo. Y voy, ¿verdad? La misma cara mía. Digo, wow, me hubieran matado sin yo, ¿me entiendes? De haberle pagarla. Entonces pienso que la mentalidad de este rey sería esa, ¿no? O sea, te parece, pero no, eso está muy lejos de lo que yo he escuchado, la historia que hemos escuchado aquí de David. Este hombre, ¿me entiendes? Que venció a Goliat cuando eso era lo invencible, como decir las torres de Jericó, que el Señor las tiró. ¿Y las tiró para dónde? Para adentro, para afuera. Porque normalmente estaban edificadas las ciudades para que esas murallas cayeran para afuera. Y cayeran para afuera. Pero cayeron para adentro. Ese es el poder de Dios. Dios no deja que su gloria sea dada aquí a nada ni a nadie. Dios se da su gloria a sí mismo. Jesús, cuando Lázaro muere, ¿por qué usted cree que fue Jesús el cuarto día? Jesús sabía que Lázaro estaba, ¿me entiende? Iba a morir. Ahora, ¿por qué Jesús fue al cuarto día? ¿Algunos saben? Pero los judíos esperaban que en 3 días el cuerpo volviera a la vida. Si eso sucedía, ¿quién iba a darle gloria a Dios? Eso fue fríamente calculado. Le dijo a sus discípulos, su muerte no es muerte para morir, sino para dar gloria a Dios. Y fue el cuarto día. Ya tenía peste. Hermano, ¿qué iban a decir los judíos? Nada. Eso es Lázaro, sal. Entonces, pues, Dios no le da la gloria, ¿me entiende? A nadie, sino que la gloria es para sí mismo. Y este David, pues, salió huyendo y llega a Adulán. Ahí en Adulán suceden eventos que quedan reflejados en la misma palabra de Dios. Como mismo nuestro hermano estaba hablando de Salmos, ¿me entiende? De David, donde David pues hablaba y expresaba, ¿me entiende? Sacaba en forma del verbo, de palabra, y quedaron escritas para nosotros. No lo escuchamos nosotros literalmente, pero nos queda la palabra de Dios. Y siempre digo, siempre saco al indio que yo converso, yo le digo al indio, digo, si tú no eres capaz de entender que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacerte entender que lo que dice aquí es verdad? Si tú no crees que la Biblia es palabra de Dios. Pues no hay otro libro, ¿me entiendes? Que Dios haya dejado en su gracia escrito, que es la Biblia. Por lo tanto, ella es la que corrobora y da, ¿me entiendes? Información y hace crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque ella nos ha dejado escrito, como dice Corintios 10, dice que y todas estas cosas fueron dejadas, dice, para amonestarnos, dice, a vosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, toda esa historia de Israel en el desierto, cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, mira, estos son ejemplos. Mírense en ese espejo, miren lo que ellos hicieron, para que ustedes no hagan lo mismo, ¿ya? Esto es para ustedes, y no solamente esto queda aún para aquellos que van a alcanzar los fines de los siglos, o sea, refiriéndose a nosotros, que hoy leemos esos eventos, y decimos, oye, pero a veces decimos, oye, ¿cómo ese hombre está viendo con todas las cosas que ha visto ahí y sigue pecando ante Dios? Así somos nosotros. Coré, se lo tragó la tierra con todo, y Dios quería acabar con la nación de Israel completo ahí. Moisés y Aarón intercedieron. Dios, ¿me entiende? En su gracia y misericordia, pues, no acabó con Israel. Al día siguiente, estamos en lo mismo. Así somos, mis hermanos. Cuando no buscamos y tenemos una relación íntima con Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, tristemente vamos a caer en la misma situación que cayeron estos hombres, que conocían de Dios, habían tenido experiencia de Dios, David y muchos otros, y vemos cómo en esos momentos difíciles de la vida, que vuelvo y hablo, tú y yo hemos pasado por momentos difíciles, quizás podemos entender un poquito lo que estaba viviendo. No estamos apoyando la mentira, no estamos haciendo eso. Solo estoy diciendo que pensemos el grado de depresión y el grado de cómo se sentía David en esa persecución, y cómo en su actuar vemos cómo
En ningún momento él buscó ¿qué? La presencia de Dios, sino trató de con sus esfuerzos, con su sabiduría, moverse e ir huyendo de Saúl, que le estaba ¿qué? Persiguiendo para matarlo. Al llegar allí, pues la cueva de Adulán, dice Adulán es una villa antigua de Israel que está a 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén. La caverna de Adulán, dice, situada a las afueras, fue desde los primeros tiempos un lugar de refugio. Es mencionada varias veces en la Biblia, como lo aparece, donde se dice que se escondía David Saúl, o sea, de Saúl. Y vemos ahí, por ejemplo, el Salmo 57. Ahí, pues, es uno de los salmos que David, pues, habla de esta experiencia de él allí. Pero quisiera que busquemos ahí el Salmo 142, del 1 al 3, y vamos a leer lo que realmente David está expresando en este salmo, mis hermanos. Porque es un punto muy importante, es el inicio ahora de un David dependiendo ahora de quién, de Dios. Ya no es un David que está en el momento en que llega, David viene huyendo, pero un hombre que no está dependiendo de Dios. Pero aquí hay como un cambio, donde un paso adelante, donde comienza la historia a tomar otra forma, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice del 1 al 3, si alguien puede leerlo, por favor. 142. Ajá. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. ¿Ya? ¿Verdad? Sí, los 3. Vemos ahora un David que dice que comienza ¿qué? A clamar a Dios. En ese momento donde él dice ya, ¿para dónde voy a ir? David lo tengo detrás de mí, ¿dónde puedo esconderme? Si no puedo irme ni a otro pueblo que me conocen. No había internet en aquel tiempo, pero sí habían que llevaba la noticia y la fama corría. Hay gente que llevaba las noticias corriendo y llevaban allá, y David era conocido. No era cualquier personaje. Ahora este hombre está diciendo, con mi voz clamaré a Jehová. Yo voy ahora a buscar, voy a clamar, voy a pedirle a Dios. Es lo que está él hablando ahí. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. La misericordia es una palabra compuesta de miseria y cordia viene del corazón. Un corazón que está aquí. Es miseria. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, es un corazón que está cargado de miseria. Por tanto, dice ahí, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Voy a pedir por esa miseria que hay en mí ahora. Dice, delante de él expondré mi queja. A ese le voy ahora yo a plantear mis problemas, ¿no? Dice, delante de él manifestaré mi angustia. Le voy a decir al Señor, aquí es mejor que hablar con el Señor, ¿no? Y dice, y cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú, dice, conociste mi senda. Tú sabes, Señor, todo lo que yo he pasado. No justifica, vemos, David tenía una característica, y es ahí donde hace el corazón de David, ¿me entiende? Con el corazón de Dios, que David, cuando él ya entendía que había un pecado en su vida, se arrepentía a lo sumo. Y lo vemos que en los salmos, como él lo expresa, ¿no? Y eso es una enseñanza para nosotros. Mis hermanos, aquí ninguno está exento de que podamos fallar en un momento dado. Siempre he dicho, y también otros hermanos, que el que practica el pecado, dice, Pablo dice, ¿es de quién? Del diablo. Y cuando hay práctica, ¿qué es lo que hay? Algo que se está, ¿qué? Como una práctica es un entrenamiento de algo para hacerme, ¿qué? Mejor. Ahora, el cristiano, caemos y cuando caemos no disfrutamos, sino que se angustia. Cuando somos hijos de Dios, se angustia todo nuestro ser. Por eso la Biblia dice, y no contristéis, dice en Hechos, al Espíritu Santo, con el cual que fuiste sellado para el día de tu redención. O sea, hay tristeza no solamente de mi vida como cristiano, sino que aún también el Espíritu de Dios, que es el que dice Pablo en el Romano, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice que ese espíritu también que se entristece. Y cuando Dios se entristece, usted y yo somos ¿qué? Entristecidos también. Si somos hijos de Dios, vamos a sentir que tristeza. ¿Por qué? Porque le hemos fallado al Señor en ese momento, ¿no? de nuestra vida. Ahora, el que practica el pecado lo disfruta.
y se hace más apto, se hace con más habilidad en hacerlo, por eso es práctica. Por eso Pablo dice que el que practica el pecado no es del Señor, es del diablo. Pero aquel, ¿me entiende?, que no lo practica, falla. Dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, le hace ¿qué? A él que mentiroso. Si Dios no es un mentiroso. Ya. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y comentaba con un hermano antes de comenzar, que nuestra vida desde el momento en que nosotros conocimos de Cristo va a estar en una constante lucha, un campo de batalla hasta el día que lleguemos a la glorificación con el Señor. Pues dice Pablo, estamos persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va ¿a qué? A perfeccionar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y Dios va a usar todos estos medios. Esto fue una experiencia de David, pero yo sé que ustedes también, me atrevo que si pregunto, me van a contar quizás algunos, quizás no en detalles generales, pero van a decir, sí, mi hermano, yo he pasado por momentos difíciles de mi vida siendo creyente, donde llegó un momento en que se me cerró los ojos y no me acordé ni de que Dios existía. Hay momentos duros en la vida que nos llevan, mis hermanos, a esa experiencia de David. Ahora, David ahora dice que él clamó. O sea, ahora vemos esto que no habíamos visto desde que comenzó a huir, ¿ya? Vemos la faceta de allá cuando fue llevado al palacio, todo lo que Dios hizo a través de él como elegido de Dios, y vemos a David en acción. Ahora vemos a un David diferente, pero ahora volvemos a ver a David que en esa cueva fue un inicio nuevamente de esa dependencia de David en su búsqueda de Dios. Dice el pasaje, diciendo que entonces, vamos a ir al pasaje que tenemos aquí de 1 Samuel 22. Dice que, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Dime tú. Mira la cantidad de personas que se juntaron con David. Todo el ente de la sociedad, toda aquella cosa que tenían deuda, que tenían problemas, vinieron ahora a otro que estaba en problemas, que estaba huyendo también. Pero es la obra perfecta de Dios. Es la obra perfecta de Dios. Fíjense, y esto nos da una luz. O sea, si vamos a mirar, o sea, a apuntar, ¿no?, a Jesús, David nos está dando una imagen, o sea, de un Dios, de un Salvador, que es Jesús perfecto, que un día tendría que venir, ¿verdad? Y con esta cuestión, a Jesús dice que Jesús del mundo también escogió. ¿Con quién se juntaba Jesús? Con todo lo que con las prostitutas, con toda la gente que los fariseos decían, ¿entiendes? Y tuvo que decir Jesús, decirle que los sanos, dice, necesitan médicos, pero los no necesitan médicos, pero los que no están sanos, dice, y yo he venido a buscar al mundo lo que se había perdido, ¿ya? Los fariseos sabían lo que estaba diciendo Jesús cuando eso, ¿me entiendes? Porque ellos sabían con qué sentido Jesús le estaba diciendo eso. Pero mis hermanos vinieron a él, pues estos hombres con estos problemas, y se formó de eso un ejército. No solamente eso, que David fue puesto como jefe de ellos. Ahora David tiene que, me imagino, lidiar con todo este problema, pero mis hermanos, pues ahí pues forma parte, ¿no?, de esto, donde él iba a ser el jefe sobre estos 400 hombres, que luego de ellos vamos a ver hombres más adelante, hombres, ¿me entiendes?, que fueron de renombre, hombres que fueron importantes en la historia de Israel, y salen de estos tipos allá, estos tipos que tienen sus problemas, pero como cuando el líder comienza a buscar de Dios, esto que tiene una influencia en lo que les rodea. Entonces, tú y yo también tenemos que tener esa influencia, o sea donde trabajemos, donde que la gente sepa y diga, no, fulano no es igual a lo que solemos ver todos los días, ¿ves? O sea, tiene que haber un impacto en la vida. Este impacto, o sea, de David influenció, una influencia en estos hombres, en estos 400 hombres, y luego pues fue creciendo más el ejército. Vamos a ver en otro pasaje al hermano que le toca, que tiene que hablar, ¿me entiendes? Y vamos a ver cómo sigue la historia de David. Así que estos hombres pues vinieron, no solamente ellos vinieron, que sus hermanos, sus padres. Estos no vinieron a ayudar a David, estos vinieron huyendo también de Saúl, porque la historia es que Saúl iba a arremeter con todo lo que fuera de David. Como si tú estás en un lugar escondido y la hija tuya la tiene el bandido y te dice, oye, aquí tengo tu hija,
¿Qué vas a hacer? ¿Te entrega o yo la mato? ¿Qué usted hace? Y se pone a pensar y dice, bueno, voy a tener que ir para allá porque mi hija la van a matar por culpa mía. Y uno, sí, de los sentimientos humanos llega, ¿ves? Ahora, estos que hicieron, se fueron con David, ellos estaban buscando refugio también. Y vemos que la historia dice que y David se fue a Mizpa, a los de Moab, y le dijo, rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén, dice, con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará que de mí, no conmigo, lo que Dios hará de mí. Piensa, ya esa mentalidad va cambiando. No creo que Dios va a hacer conmigo como que yo no sé lo que va a hacer Dios, no. Para esperar a ver lo que Dios va a hacer en mí. O sea, cómo cambió, ¿no? Todo el escenario de David al clamar a Dios y buscar la dirección de Dios allí en la cueva de Adulam. ¿Qué fue a los moabitas? Sabemos los moabitas son descendientes de quién. Ya, pero son de dónde salieron ellos. De Lot. Lot con su hija mayor salieron los amonitas y los moabitas. Y estos moabitas eran perversos, eran idólatras, usar y también intencionalmente mandaron las prostitutas para que el pueblo de Dios Israel en el desierto pecara. Y Dios se enojó con ellos. Ahora, ¿por qué David va allí? Ya conocemos la historia, leímos Ruth. ¿Verdad? Ruth, ¿qué era? Una moabita. Y moabita conoce a quién? A vos. Se casan. ¿Qué sale de ahí? ¿Quién sale? Obed. Obed. Eli. David. Cómo Dios, ¿me entiende? Va entretejiendo la historia, porque ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, mis hermanos. Ese Dios que Él va usando al hombre para que se cumpla. Usted y yo, como siempre otros hermanos lo han dicho, estamos viviendo una historia que ya Dios escribió. Y usted y yo somos los personajes que en la gracia, en la prominencia, de Dios estamos siendo guiados para que al final Dios reciba la gloria. Tú y yo le damos gloria a Dios cuando andamos en esas obras, que dice su palabra, que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y como ese es un Dios perfecto, usted y yo, dice su palabra, que ya estamos ¿dónde? Sentados ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Cómo así? Es solamente humano no la dice, pero Dios, sí, Dios es perfecto y Dios en su soberanía y Dios en su eternidad, ahí estamos nosotros, ¿ya? Entonces un día se va a cumplir eso ya físicamente, vamos a estar allí pues sentados para la gloria de Dios, ¿verdad? Honrándole para siempre. Así que mis hermanos, pues los moabitas, David tenía esa relación y porque ellos conocían de dónde venía David. David venía de ellos, así que había una relación y entonces ellos pues se quedan los padres, dice, aquí están mis padres, cuídenlos hasta que Dios, ¿verdad? Hasta que ellos sepan, ¿no? Lo que Dios hará de mí, ¿ya? Y sigue y le trajo, pues, dice, a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, o sea, en el refugio, en esta persecución. Pero el profeta Gad dijo a David, ya vemos a quién ahora, a un profeta. Ya David comenzó a buscar de Dios, Dios proveyó de un ejército. Ahora tiene un profeta. ¿Qué es un profeta? Un hombre que hablaba de parte de Dios, que instruía, te daba ideas, ¿me entiendes? De lo que Dios estaba haciendo. Dice, pero el profeta Gad dijo y David dice, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arec. David está escuchando ahora, está siendo obediente. Tú tienes que ir allí. Y él sabía que Dios estaba usando el profeta. Ok, hay que irse para allí, yo me voy para allí. Porque Dios está en control, mis hermanos. Entonces vemos aquí pues esa historia. O sea, ¿cómo podemos nosotros, ¿no? Vernos? O sea, les decía ahorita que le aseguro que todos hemos pasado por momentos difíciles igual. Y que tenemos nuestras experiencias y vemos también la mano de Dios, ¿me entiendes? Obrando en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos, Dios se glorifica en las cosas que tú y yo no podemos hacer. Ahí es donde Dios se glorifica. Recuerdo, voy a hacerlo corto, recuerdo yo una vez estaba trabajando en un campo misionero allá en Cuba, en un monte, le decían charcomono. Yo preguntaba por qué dicen charcomono, y yo es que había mono en la charca, ¿no? Nadie sabe por qué decían charcomono. Bueno, en charcomono habían dos creyentes.
Y habían estado una hermana de la iglesia hasta mucho tiempo tratando con ella, ¿ve? Y se reunían. Entonces ella no pudo ir más allá. Entonces la iglesia dice, ¿qué que puede ir allá? Bueno, y conocí las hermanas aquellas viejitas y la nieta, y ahí comenzamos a hablar del Señor. Y comencé entonces, digo, bueno, yo no conozco a nadie, ustedes son aquí. Y empezamos a visitar a la gente. Entonces luego ya, un pueblo era pequeño, pero en las montañas, pero se pudo visitar a toda esa gente. Con toda esa gente ya yo hice relación, ya como me veían contento. ¿Verdad? Ya cuando eso pasó, ese momento, digo, bueno, ahora es el momento de hablarle del evangelio. Entonces comencé casa por casa, agarré una gastritis porque cada casa que llegaba me daban café. Y mis hermanos, ahí estuvimos, ya se predicó el evangelio. Digo, Señor, ya yo prediqué el evangelio a toda esta gente, ahora ¿qué haces? No están viniendo la gente acá. ¿Qué vas a hacer? Dicen algunos predicadores que no es bueno ponerse uno como base material de estudio, ¿no? Pero es una experiencia que viví yo y quiero compartirla con ustedes, porque no es lo mismo me dijeron que yo le diga lo que yo viví y que ustedes puedan escucharlo. La cuestión es que, ¿saben lo que hizo Dios? Un día estoy yo visitando y siento una garabía, y bajo con la hermana a la carretera de ese pueblo, y venían con un niño de 2 añitos, que un caballo le había caído a patada por todo su cuerpo. El niño estaba tirando sangre por los ojos, por la boca, ¿ya? Y venían con aquel niño, el papá era un policía. En ese pueblo usted se acostaba a las 6 de la tarde en la carretera y usted amanecía vivo al otro día. No pasaban carros, ¿ya? La cuestión es que Dios me dijo, agarra al niño y dale boca a boca. Yo agarré al niño y lo que dice, Señor, glorifícate como hiciste cuando el profeta Elías clamó que se conociera quién realmente era el Dios del universo. Era Jehová, el que hizo los cielos, y no Baal, ¿no? Mis hermanos, en los buches de sangre pasó un carro, eso no pasaba. Y oré por el niño, y los padres estaban ahí, y se lo llevaron para el hospital. Cuando llega al hospital, el médico dice, y este niño dice, ¿quién le dio boca a boca? Y ellos me decían, pastor. El pastor de arriba le dio boca a boca. Dice, denle gracias a ese pastor que el niño se murió, porque está bien, no tiene. Cuando pasan por el somatón, que es el MRI, cuando lo pasan, dice, no puede ser. ¿Cómo que este niño, con todos los golpes que tiene, su cuerpo está como si no le hubieran dado golpe? Al otro día, cuando voy a la casa allá, vienen y dicen, no, dice, dele gracias a él porque él estaba ahí. Digo, no, es Dios. Se va. El niño no caminaba. Y al otro día, le digo al padre, lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona. Al otro día, y el niño andaba corriendo. ¿Sabe lo que hizo Dios con esto, mi hermano? Que se comenzó a congregar todo ese monte que no entraban a la casa donde estábamos predicando. Y esa es la obra de Dios perfecta. Yo me fui de Cuba, por ahí quedó otro hermano que está atendiendo, pero fíjense cómo Dios obra. Y ese es el Dios que quiero que podamos entender. Ese es el mismo Dios que conocía David. No, lo que quiero que entiendan, mi hermano, que el Dios del cual no habla la Biblia no es un Dios, ¿me entiendes? Que está aislado, no es un Dios que porque la Biblia me lo habla, es un Dios, ¿me entiendes? Que está ahí y Dios tiene poder. Sí, Dios tiene poder y Dios obra, pero Dios quiere que el que se acerque, como dice Hebreo, a Él, crea que Él existe y que Dios que galardona a aquellos que le buscan. ¿Y cuál es el galardón? La respuesta que Dios va a dar al clamor suyo. Dios tiene poder. Y David clamó a Dios y él buscó de esa dirección de Dios porque David tenía bien claro quién era Dios. Que no es solamente un Dios de palabra, sino un Dios de acción. ¿Verdad? Un Dios que tiene el poder para, recordemos siempre esto, que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y que nosotros somos el instrumento que quiere usar. Y en eso nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, porque tú quieres usar a este hombre imperfecto, este hombre que es débil, tú lo quieres usar para tu gloria y honra. Y es ahí donde se ve el poder de Dios. Como Pedro dice, en Hechos dice que esta gente se maravillaban porque Pedro dice, era un hombre del punto, ¿no? Dice, pero, dice, hablaba era el poder de Dios ministrando a través de él. Y eso es lo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios. Ahora,
¿Qué podemos ver? Y vamos a ver el Salmo 57 también. Son del versículo número 1, que vamos a ver ahora cómo Dios trató en esta cueva con David y qué pasó en el corazón de David. Y vamos a verlo reflejado en este Salmo, en el Salmo 57, verso 1, que dice. ¿Alguien puede buscarlo? 57, 1, sí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantados. ¿Ya? Claro, en este salmo, pues vamos a ver cómo David se abre, ¿no? Y cómo es reflejado el corazón, cómo dice, cómo vemos el corazón de David, dice, cuando busca refugio en Dios. Y esto también es algo para que también vean en nuestras vidas, que se tiene que ver también esto, ¿no? Y lo primero es que en el versículo 1 dice, un corazón que humilde delante de Dios. Ese fue el corazón, se acercó delante de él. Dice la Biblia que al que él se exalta, ¿Dios qué? Lo humilla, pero el que se humilla es exaltado por Dios. Así que en este pasaje, pues, vamos a ver en ese versículo esa humillación delante de Dios de David. Segundo, un corazón que se dirige a Dios en oración, ¿no? Es el versículo 2. Está clamando a Dios en ese momento. Y este salmo está ahí. Si leemos el salmo así que habla de esa cueva donde él estuvo, ¿verdad? Reunido. Y él pues se dirige en oración pues a nuestro Dios. Punto número 3. Dice, un corazón en la realidad del peligro que les rodea. Usted y yo estamos en este mundo y no podemos olvidar. Estamos en un mundo donde lo que nos rodea no todo es bueno. ¿Ya? Y que como creyente sería como ir caminando por un campo minado donde tú no sabes dónde está Tienes que ir con cuidado, porque puede explotar si pones un pie en falso. Como creyente tenemos que buscar esa dirección de Dios y esa sabiduría de Dios en la oración. Y siempre que caminemos, donde quiera que estemos, siempre piense que usted, que dice, como dice su palabra, que Santiago dice que anda como que león rugiente, dice su palabra, buscando quién devorar. El enemigo anda, Satanás, dice la Biblia que es el que nos acusa de día y de noche. Es una muestra, ¿me entiendes? De lo que está haciendo. Pero dice, enfocado en qué? En Dios. No podemos olvidar esa realidad que nos rodea, pero sí podemos enfocarnos en Dios, y el versículo 4 y 6 pues lo plantea, ¿verdad? Así que, mis hermanos, pues esa es la vida, ¿verdad? Que ahora comienza David a mostrar, un hombre que comienza ahora a buscar de Dios. Y vemos a Saúl, el pasaje comienza pues a hablar, ¿no? De ahora cómo Saúl en su arrogancia, en su independencia de Dios, como siempre decimos acá, no vamos a hablar ahora de si es salvo o no. Vamos a hablar ahora de un Saúl que no está buscando de Dios, que no está dependiendo de Dios, y este hombre decide, para no leer todo el pasaje, él comienza a hacerse la víctima con todo lo que está a su alrededor. No hay ninguno que me quiera para hablar. ¿Acaso este hijo de Eli le va a dar a ustedes riqueza, le va a dar todo? Irónicamente, no le va a dar nada. Dice, yo como diciendo, yo soy el que tengo el poder. Este hombre anda huyendo de mí ahora, pero yo soy el rey. Yo sí puedo darle a ustedes, ¿me entienden? Lo que ustedes necesitan. No hay nadie, dice, que me hable. Y ahí sale entonces este hombre bueno, ¿no? Doeg, que dice, ay, rey, sabe que el otro día yo vi a Abimelech, yo estaba allá, fui a hacer mi sacrificio en el templo y fui allí con Abimelech y vi a David. Y vi también que Abimelech hace lengua. ¿Sabe? Dice un proverbio que dice, el que divulga, busca, dice el proverbio, no me acuerdo el proverbio, dice, el que divulga, dice, buscan amistad, pero aquel que calla, dice, busca amistad, ¿no? Entonces, este Doeg que hizo, comenzó a decirle al rey, como tal vez estaba loco porque le dijeran, sí, yo lo vi allí, no, se le dio los panes para que se alimentaran, y también le dio la espada de Goliat. Ah, sí, no sé, eso lo enfureció más a él, de tal manera que dijo, y el rey se envió al sacerdote por Abimelech, o sea, lo mandó a venir, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, que era el lugar. Nob era una ciudad que era de sacerdotes.
Entonces ahí era donde se estaban haciendo los sacrificios, era donde se atendía al pueblo, ¿me entiendes? Para presentar sus ofrendas y demás delante de Dios. O sea que todo ese pueblo era de sacerdotes. Y dice que y estaban en Ofra, y todos vinieron, dice, al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob, el papá de Abimelech. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Dime tú, ahora me metí un problema. Haciendo un bien, Abimelech no tenía idea ni por qué. Si de hecho está preguntando, ¿cómo que tú andas aquí solo? O sea, si siendo tú quien eres, ¿cómo que tú andas, vienes aquí solo? No, yo tengo, ¿me entiendes? Los esclavos están allá, pero yo estoy aquí, lo que vine a hacer algo de parte del rey, y esto es bien secreto, así que no puedo divulgar mucho, pero bueno, tengo hambre, necesito pan, y ahí entra la historia de los panes, para qué se usaban los panes, que era delante del Señor, y que no podía comerlos nadie más que los sacerdotes, que esos son los que presentaban los sacrificios delante de Dios. Y entonces, dice, entonces Abimelech respondió al rey y dijo que entre los siervos dice, ¿quién entre los siervos entre los siervos es tan fiel como David? Yerno, y se mencionó, ¿me entiendes? Uno, fidelidad. Otra, es tu yerno, también del rey. Dice, ¿quién sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. No, si estoy yo estoy haciendo esto, yo estoy para el pueblo, ¿me entiendes? Yo no estoy para alguien específico. Esto no es algo nuevo. Esto, tú sabes que nosotros siempre estamos, para eso Dios nos llamó, ¿no? Dice, lejos desea de mí, dice, no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo nunca, ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Yo no sé de qué me estás hablando, Saúl, ni por qué tú estás tan bravo con David. Yo no sé nada de eso, así que no me culpe lo que estoy diciéndole, ¿no? Dice, y el rey dijo, sin duda morirás hoy. Hermano, en esos tiempos no se sabía, ahí estamos viendo una ¿cómo se llama la estrategia que estamos viendo ahora? No, la otra que es de los sultanes y esto. Tú no sabías si era bueno estar junto con el sultán o ser enemigo del sultán o estar pobre. Tú no sabes, porque te mataban. Si tú pasabas y te miraban a mirar, ya, mátalo. Fuera, vivir en un así no es fácil, ¿no? Y ahora dice, oye, tú vas a morir. Así, claro, ella era la autoridad, el rey, tenía que morir. Dice, tú sin duda vas a morir, Abimelech, tú y toda tu casa, dice, y tu padre. Entonces les dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él, ¿no? Volveo y matar a los sacerdotes de Jehová. A los que tenían seguro. Dice, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Claro, es una locura lo que iban a hacer. No tú vas a mandar a los hombres que interceden por el pueblo, que son los líderes, ¿me entiendes? Religiosos. Ahí pienso que pensaron, se volvió loco Saúl, ¿no? Dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían, dice, el efod. 85 sacerdotes, dice, que vestían el efod. ¿Sabes por qué vestían el efod, no? Porque esa es la manera de entrar a ofrecer sacrificios. No podías entrar sin con eso. Algunos dicen que esto representaba que Cristo. Ellos entraban y salían con vida porque tenían, obviamente, sabemos que es algo simbólico, pero el ser humano necesita ver, o sea, lo simbólico para ver el significado que tiene esto y poder, ¿no? Entonces, los sacerdotes que usaban eso, mis hermanos, era porque estaban en el servicio de ofrecer sacrificio, y a Saúl no le importó. Sí, eso es algo increíble también pensarlo a lo que le llevó su pecado, ¿no? Claro, ya estaba en un punto de ceguera espiritual, de vida, quién era quién, a un punto que ya no sabían más nada. Es increíble también pensar que los guardias mismos de él no quisieron seguir sus órdenes. Sí, o sea, estaban sujetos a muerte también. Si no seguían las órdenes del rey, morían ellos también. Y así todos ellos le dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Pero las implicaciones que tiene es que él, al hacer eso, el pueblo se quedaba sin intermediario entre ellos y Dios.
porque los únicos que podían entrar y mediar por el pueblo eran los sacerdotes, no había otra manera. Entonces Saúl, al matar a todos los sacerdotes, quitaba también el acceso que el pueblo tenía para con Dios. Entonces vos decís, esto es algo increíble, o sea, ¿cómo alguien va a seguir? Por eso ahora se entiende también la reacción de los guardias. Claro. O sea, no vas a cortar también nuestro acceso con el Señor. Ya no había quien podía ofrecer sacrificios, ya no había quien podía, o sea, hacer nada con respecto al pueblo y al Señor. Pero claro, Saúl ya estaba en un punto en el cual, e incluso el edomita no era israelita, entonces él sí sigue las órdenes sin problemas, porque él no entendía, o a lo mejor entendía, pero no le importó. Claro. Lo cual es algo increíble. Claro, ¿verdad? Y es la muestra de qué pasa cuando no estamos en sintonía o no estamos en comunión con Dios. Eso hacemos, como decía ahorita, no estamos hablando si salvo o no Saúl, vemos otro pasaje que quizás nos puede dar un hilo de que sí o no. La cuestión es que, mi hermano, su reacción es una reacción que va en contra de todo lo que significa Dios en ese momento, que, como dice Joshua, está, ¿me entiende? Como cortado, como vamos a matar a estos hombres, que estos hombres son los que median son los líderes, son los que están enseñando, ¿me entiendes? Lo que llevan el sacrificio a la nación de Israel. No podemos. Entonces este hombre pues lo hizo. Así que vemos hasta dónde había caído, ¿no? Saúl, ¿no? En su vida delante de Dios. Así que vino entonces Abiatar, le dio aviso a David, le comentó sobre este gran hecho, y entonces ya le dijo él, pues, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estará a salvo, mis hermanos, y quiero... le dejo esto para que luego lo lean. Pueden leer Crónicas por cuestión de tiempo. Primera de Crónicas 29, del 10 al 20. Y vamos a ver cómo David exalta al Dios de Israel. Cómo se pone él y a todo el que sigue a Dios como hombre. En qué posición estamos delante de quién es Dios para la nación, para su pueblo, ¿no? Leanse pues en Primera de Crónicas 2, 29 de 10 al 2. Entonces, termino con esto y dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está en Filipenses 4:6. Pero dice, por nada estemos preocupados. Hermano, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando nos hallé en ¿qué? En diversas pruebas. ¿Quién se va a gozar en las pruebas? Aprendamos entonces a mirar que en las pruebas del Señor, yo sé, esto es duro, pero yo sé que tú estás en control. Es lo que va a diferenciar lo que hizo David, que iba haciendo todo hasta que llegó un momento en Adulán, en esa cueva, que reflexionó en el Señor. O sea, la gracia de Dios, obviamente, sabemos que Dios que visita y Dios obra, Dios produce, y se da cuenta de que su victoria no está que en sus esfuerzos ni en correr, sino su victoria está que en Dios. Así que dice, no estemos preocupados, afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego, dice, acción de ¿qué? De gracia. Yo oro, Padre, gracias porque yo sé que tú me estás escuchando. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo no sé. Pero tú lo vas a hacer porque tú eres el Dios que tiene en control. No hay nada en este mundo, mis hermanos, que se mueva sin que Dios no haya quedado ¿qué? Su aprobación. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, no cae un pajarillo muerto en la tierra, ni un pelo, dice la Biblia también, cae en la tierra sin que Dios tenga ¿qué? Conocimiento. ¿Usted se ha dado cuenta dónde se cae un pelo? Mira, a mí yo me di cuenta de otro pelo, ¿verdad? Pero Dios se da cuenta de uno solo, que fíjense, y esto muestra que el control de todo lo que Dios creó, que Dios se da cuenta de un pelito que se le caiga a usted en la tierra. Y eso muestra ese Dios en el cual tú y yo, mis hermanos, hemos creído, hemos confiado, ¿verdad? Así que en eso, en el ruego, en el clamor, como hizo David, pues es donde está la victoria, ¿verdad? Que Dios nos da en su gracia. Y pues el próximo domingo, vamos a ver ahora a David cómo cuando lo llaman para la guerra en Keila, cómo él busca también su dirección. Así que el otro hermano que le toca, pues va a estar tocando ese tema. Así que Dios le bendiga y vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por este día, gracias por tu palabra, gracias por dejarnos estas historias, Señor, verdaderas de cómo tú fuiste desde la eternidad moviendo todo, Señor, para que al final seas tu nombre honrado y glorificado. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a poder ver entonces esta parte de David, esta relación que David, después de estar huyendo, buscó allí en esta cueva, comenzó a clamar a ti.
Que ese clamor, ese ejemplo de búsqueda que comenzó David a tener, a depender de ti, sea lo que también nos ayude a nosotros a entender que en nuestro diario vivir, Señor, tenemos que contar contigo. Por muy simple que sea lo que vayamos a hacer, te rogamos, oh Señor, que nos ayude a ponerlo en tus manos, Señor. A ponerlo en tus manos para que seas tú quien vaya viabilizando, vayas abriendo o vayas cerrando las cosas que realmente vayan a ser de edificación para nuestras vidas y vayas cerrando aquellas que no son de bendición para nosotros. No solamente eso, Señor, sí que cuando sea una respuesta tuya, no, permite que nosotros podamos estar agradecidos a ti y bien entendido de que tu respuesta es perfecta, es agradable, como dice tu palabra, y no añade mal alguno, Señor. Gracias por este día, bendice a mis hermanos y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén.